Quiero hablarles de otra parte del tema que hemos estado estudiando con ustedes sobre el ocultismo. La semana pasada, hermanos, les decía que el diablo tiene un gran imperio. El diablo tiene a sus seguidores. El diablo tiene a sus servidores, que son los demonios o ángeles caídos, como llama la Biblia. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, donde estuvimos estudiando la semana pasada, que están organizados. Cuando leemos en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice ahí textualmente la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y también huestes espirituales de maldad. Cuando leemos ese versículo, hermanos, nos está hablando de las 4 clases o categorías de demonios que están al servicio de Satanás: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y decíamos también, hermanos, que hay demonios que son peores que otros, que son más feroces que otros. Y leíamos un texto bíblico, algunos versículos la semana pasada, donde la Biblia nos presenta de una enseñanza de Jesucristo, de cuando un demonio sale de una persona, dice que va y busca a otros 7 demonios peores que él y regresan ya para poseerse nuevamente de esa persona, y se vuelve más difícil, más complicada la situación de esa persona. Hermanos, hoy en esta tarde yo quisiera hablarles acerca de 2 actividades de los demonios. Solo de estas 2 cosas les quiero hablar, de sus actividades generales y de sus actividades específicas. Hablemos primero entonces de sus actividades generales. Te lo voy a mencionar rápidamente. Primero, una de sus actividades generales es frustrar los propósitos de Dios. Y luego leeremos los versículos correspondientes. Segundo, extender la autoridad de Satanás. Y tercero, pueden ser usados por Dios para ejecutar sus propósitos. Aún Dios mismo puede usar a los demonios para ejecutar los propósitos de Dios. Ahora, ¿dónde dice la Biblia, la palabra de Dios, que uno de los trabajos o una de las actividades generales de los demonios es frustrar los propósitos de Dios? Déjenme mostrarles estos versículos. Vayan conmigo a Daniel capítulo 10. Algo rapidito, Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14. El libro del profeta Daniel nos va a enseñar algo importante aquí acerca de una de las actividades generales de los demonios, que es frustrar los propósitos de Dios. Daniel capítulo 10, versículo 10 al 14, y lo leemos, dice así: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti te he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Leemos el versículo 14. Dice así: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En estos versículos que acabamos de leer, el Señor revela su plan a Daniel
lo que Dios quería que Daniel hiciera y que viera a través de una visión. Pero dice el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Hermanos, aún el diablo puede usar a reyes, puede usar a personas para frustrar los planes de Dios. Cuando leemos todo el contexto bíblico, el Señor manda a un ángel para hablarle a Daniel, para fortalecerle, para decirle que Dios lo seguirá usando. Pero de pronto entra en escena, en el versículo 13 dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. De acuerdo a los comentaristas y los expertos, entonces el rey de Persia o este príncipe mencionado aquí fue un instrumento de Satanás. Hermanos, vemos en el mundo actual, aún los propios cantantes seculares mundanos pueden ser utilizados por Satanás para destruir a muchas personas. Hay jóvenes, señoritas, que les fascina escuchar el rock and roll, les fascina escuchar el rock pesado que le llaman, y hay mensajes subliminales metidos ahí. ¿Cuántos jóvenes se han suicidado, señoritas, se han suicidado porque esa clase de música es satánica, está relacionado con Satanás? El diablo es capaz de hacer cualquier cosa. Aún puede usar a un presidente, a un rey, para frustrar los planes de Dios. Y algo yo les decía la semana pasada, no solo aquí en Estados Unidos, sino en otros países del mundo, leyes que los propios presidentes, los diputados están aprobando, pero cuando se estudia a profundidad, todo es contrario a la Biblia, a la palabra del Señor. El diablo, hermano, siempre quiere frustrar los planes de Dios. ¿Qué es lo que realmente el diablo quiere hacer con todo esto, hermano, de la aprobación de las leyes, de la homosexualidad, del aborto? Realmente, hermano, tiene que ver con la intención del diablo, del propio Satanás, de poner fin a la familia, de poner fin al matrimonio entre el sexo opuesto, entre un hombre y una mujer. Cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto de Edén, el Señor creó a una mujer, no creó a un hombre para que sea esposa de Adán, sino a una mujer. Pero el diablo viene y lo tergiversa todo. Si hay alguien detrás de todo esto que está pasando, hermanos, debemos ser conscientes que es el diablo el que está queriendo destruir a la raza humana, a la gente. El diablo o los demonios son utilizados por el diablo para frustrar los propósitos de Dios. Vayan rápidamente conmigo a Apocalipsis. Leamos otros versículos ahí, hablando de este primer trabajo, llamémoslo así, o una de las actividades generales de los demonios, que es frustrar los propósitos de Dios. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 al 16. Vamos a leer estos otros versículos. Dice así, hermanos, Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, en el tiempo de la gran tribulación o los 7 años de tribulación, el mal tomará una fuerza que nunca se ha visto en el mundo. El diablo y los demonios harán todo lo que estará a su alcance, pero la buena noticia para la iglesia es que la iglesia ya no va a estar aquí en el mundo, aquí en la tierra. El diablo, el dragón que la Biblia llama aquí, que es Satanás,
esparcirá en el mundo a los demonios y podrán poseerse de los propios reyes, de los propios gobernantes, para volverse en contra del Señor. Cuando Jesucristo vendrá otra vez ya con los suyos, querrán eliminar a Jesús, prepararán sus armamentos, sus mejores armamentos, y dirán: lo vamos a destruir, no vamos a permitir que reine. Pero dice la palabra del Señor cuando leemos aquí mismo en Apocalipsis capítulo 20, capítulo 19, perdón, lo habíamos estudiado hace algún tiempo atrás, que cuando Jesucristo venga por los suyos, cuando tendrá lugar esa guerra de Armagedón, o la última guerra, la guerra final entre el bien y el mal, Jesucristo ganará. Pero el diablo organizará a los suyos, queriendo frustrar los planes o los propósitos de Dios. Dice el versículo que acabamos de leer, versículo 14: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Quién está detrás de todo esto? El versículo 13 es muy claro, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas son animales no tan bien vistas, o sea, representan aquí entonces lo malo que son los demonios, de querer tomar control del mundo, frustrando los planes de Dios, queriendo gobernar, reinar en lugar de Dios. Pero ustedes ya conocen, hermanos, al final el diablo, cuando será atado por 1000 años, será desatado nuevamente, pero al final de todo será lanzado al lago de fuego, y es donde la palabra del Señor dice que el Señor reinará en todo y sobre todos. Ahora, les mencioné hace un momento que otro de los trabajos o actividades generales de los demonios, aparte de frustrar los propósitos de Dios, están también para extender la autoridad de Satanás. Cuando leemos detenidamente esos versículos de Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12 que ya habíamos leído, dice: vestíos pues de toda la armadura de Dios y resistid al diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra los propios demonios, o también, como mencionaba hace un momento, contra huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿cuál es el plan de Satanás de estar bien organizado? De tener a los principados, de tener a las potestades, a las huestes espirituales de maldad, de organizar a todos los demonios. Es para querer extender su autoridad, de extender su dominio sobre el mundo. Y realmente, hermanos, el diablo está trabajando duro. ¿Por qué hay personas que no tienen temor de Dios? ¿Por qué hay personas que hacen cosas como que si no fuera malo? Es porque el diablo les ha cegado el entendimiento. El diablo entonces está trabajando para extender su reino, su autoridad según él. Ahora les decía también, hermanos, que aún hermanos, Dios mismo es el que puede usar a los demonios para ejecutar sus propósitos. Y le voy a mostrar rápidamente 2 versículos. Vayamos, hermanos, a 1 de Samuel 16. Regresemos en el Antiguo Testamento. 1 de Samuel capítulo 16. Y se van a dar cuenta conmigo, hermanos, que Dios mismo fue el que permitió lo que pasó aquí, para sus propios propósitos, para ejecutar sus planes. Él es Dios, Él puede hacer todo lo que quiere. 1 de Samuel capítulo 16, versículo 14 dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, está hablando del rey Saúl, y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién, hermanos? De parte de Jehová. Tal vez usted se preguntaría en esta tarde: ¿cómo
¿cómo está eso de que un espíritu malo, un demonio, atormentó al rey Saúl, el primer rey de Israel? Porque después vino Samuel, después vino David y otros más. ¿Cómo es posible? Porque Dios puede hacer lo que Él quiere. Yo recuerdo en una ocasión de un predicador, de un hermano, mencionaba entre toda su enseñanza, él decía: Dios es como la ley, la autoridad en el mundo. El mismo hombre ha creado normas. Cuando usted va manejando su carro y llega y dice una frase ahí, stop, es porque usted tiene que parar a pura ley. O cuando usted va manejando y de pronto ya está en luz roja, usted tiene que parar. Ahora, ¿qué pasa cuando un policía va y lleva la sirena? ¿Debe detenerse en el stop? ¿Debe detenerse en el semáforo? ¿O qué hace? Lo pasa como si nada. Cuando la ambulancia lleva ahí la sirena, quizás van todavía a traer a la persona o por la persona enferma, o ya llevan a la persona enferma. ¿Qué es lo que hace una ambulancia? ¿O se detiene en el semáforo, en el stop? No, lo pasa directo. ¿Por qué? Porque la ley lo autoriza. Pero usted y yo, si queremos hacer lo mismo y no respetar un stop o un semáforo, simplemente el policía te va a detener, ¿verdad? ¿Para qué les quiero yo decir con esto, hermanos? Igual Dios es el que ha establecido todas las leyes, todas las normas. Y Él puede usar todo lo que Él ha creado. Recordemos que los demonios, los ángeles caídos, como la Biblia llama, Él mismo los creó, pero como se rebelaron, quisieron estar al servicio de Satanás, de Lucifer o Belcebú, como quieran llamarlo, los otros nombres del diablo que habíamos estudiado. Aún esos demonios Dios los puede usar para sus propósitos. Cuando leemos esos versículos dice que el rey Saúl era atormentado por un espíritu malo, pero era de parte de Dios mismo. Y Dios quería demostrar su poder, que Saúl no podía ser más grande que Dios, que Saúl no podía hacer nada mientras que Dios no lo permitiera. Ahora déjenme mostrarles otro versículo donde Dios mismo usa a veces a los demonios, a los ángeles caídos, para su propio propósito. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Vayamos rápidamente ahí, hermanos. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Leamos, dice así. Segunda de Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Leamos el 8 y el 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando leemos estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, dice él. Y cuando leemos en Gálatas, en el último capítulo de Gálatas, el apóstol Pablo dice ahí que él con sus propias letras había escrito la parte final de la carta. Entonces lo que entendemos ahí, Pablo dice también: mirad con cuán grandes letras os escribo, dice Pablo. Entonces, entendiendo esa parte de lo que dice él aquí de un aguijón que llevaba en su carne, es decir, que él tenía problemas con la vista, pero que era Dios mismo el que lo había permitido. Ya habíamos mencionado también de Job la otra vez. Job sufrió muchas cosas, pero fue Dios mismo que lo permitió para sus propios planes. Cuando leemos estos versículos, hermanos, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice Pablo. Ese mensajero de Satanás no
Dios no lo hubiera permitido, o si Dios hubiera querido sanar ese problema de vista que Pablo tenía, bien pudo haberlo hecho. Puedes estar pasando algo en tu vida y Dios mismo puede estar permitiéndolo. Pudiera ser el propio diablo también causando cosas malas en la vida de una persona. Porque también bíblicamente, hermanos, el diablo mismo puede también, o los demonios, causar enfermedades a una persona, y eso lo veremos algo rapidito en unos instantes. Pueden ser utilizados o usados por Dios para ejecutar sus propósitos, como el caso del rey Saúl. Dios mismo lo había permitido. El aguijón que Pablo menciona aquí, él una y otra vez lo pidió al Señor: Señor, ¿por qué no me sanas? El Señor le dijo: Pablo, bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, el Señor le dice: Pablo, ya fue suficiente salvarte. Ese aguijón que tienes en la carne, o ese problema en la vista que tienes, aún así me puede servir. Y Pablo dice que con buena gana sirvió al Señor. Hermanos, hermanas, quizás muchos de nosotros podemos tener ciertas enfermedades, dolencias en el cuerpo, que quizás te veo aquí como que sin nada, pero tú más que nadie conoces su vida, lo que está enfrentando, lo que está pasando, pero aún así aquí está, aún así aquí está sirviendo. Hágalo de corazón. A veces Dios dice: yo puedo sanarte, pero yo prefiero que me sirvas así. Puedes servirme de esta manera. Y Dios es así como trabaja. El tiempo pasa tan rápido, hermanos. Tenemos tiempo más adelante, así que solo quiero mencionarles dos actividades más de los demonios. Primero hablamos de los tres, de las actividades generales, como ya les mencioné: frustrar los propósitos de Dios, extender la autoridad de Satanás. Pueden ser utilizados o usados por Dios para ejecutar sus propósitos, pero también están las actividades específicas, y es lo que apenas mencioné. Una de las actividades específicas de los demonios, que es también causar enfermedades a las personas. ¿Será verdad eso? Diría usted, hermano. Vaya rápidamente conmigo a Mateo 9:33. Yo sé que ya están ahí. Mateo 9:33. Leamos del 32 al 34. Ya solo dos versículos más vamos a leer y vamos a terminar después de estos versículos. Dice así, hermanos: mientras salían ellos, ¿qué dice, hermanos? He aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lea bien, hermano, hermana, en el versículo 33, la primera frase dice: y echando fuera el demonio. ¿Qué es lo que tenía la persona, hermanos? Tenía un ¿qué? Un demonio. El diablo usa a los demonios para atormentar a las personas, pero Dios es el que lo permite también. Entonces, esta es una de las actividades específicas de los demonios: causar enfermedades. Pueden poseer a los seres humanos, como este caso que leemos aquí, y leemos estos últimos versículos y terminamos. Mateo 4:24. Quisiera que lea conmigo Mateo 4:24. Que también pueden poseer a los seres humanos, a las personas que están lejos de Dios, a las personas que no conocen a Dios, pueden ser poseídos por los demonios. Hay una pregunta importante, muchos se preguntan: ¿será posible que un cristiano puede ser poseído por un demonio? Hermanos, la respuesta es no. Porque una vez que ya tienes a Cristo en tu corazón, ya eres cubierto por la sangre de Cristo. A menos que por alguna razón lo permites, o estás en pecado, o estás mal y hay pecado oculto, puede que Dios lo permita. Pero sobre todo las personas que aún no conocen a Dios pueden ser poseídos por los demonios. Lea conmigo Mateo
4:24, dice así: y se difundió su fama por toda Siria. Y luego dice: y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los que, hermanos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dice, los endemoniados. Habían personas que Cristo trató que tenían espíritus inmundos dentro de ellos. Y leíamos la semana pasada el caso del Gadareno. Pueden poseer a los seres humanos. Leamos rápidamente, hermanos, aquí mismo en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, y con esto vamos a terminar. La próxima semana vamos a hablar que los demonios también pueden poseer a los animales, oponen al crecimiento espiritual de los hijos de Dios, diseminan falsas doctrinas en el mundo, pero ya de esas enseñanzas les hablaré más con detalles la próxima semana. Pero leamos estos últimos versículos que los demonios pueden poseer a los seres humanos. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Leamos rápidamente, dice así, 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postre del estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y de estos versículos les recordé hace un momento, fueron también parte de la enseñanza la semana pasada, pero al volverlas a leer, estoy usando nuevamente esos versículos para decirles que los demonios pueden poseerse de los seres humanos. Oh hermanos, hermanas, en este mundo no estamos solos. En este mundo está Satanás y los demonios, pero que también está Dios con nosotros. Pero que el Señor siempre nos acompaña. Siempre que viajamos con mi esposa, a veces decimos bromeando, aquí dentro del carro vamos 5. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Estela y Esteban. Hay unos hermanos que pasamos a levantar por Cleveland, entonces a veces decimos bromeando a ver si hay espacio para ustedes, hermanos, porque de por sí ya somos 5. ¿Y dónde están nosotros? Dicen, no, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay otros 3 hermanos que van con nosotros allá a estudiar, pero sabemos que Dios siempre está con nosotros, ¿cierto? Cuando tú te quedas solito en la casa, hermano, hermana, no te sientas solo. Somos 4 aquí, diga, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya si está el chucho, el gato, entonces ya hay más, ¿verdad? Pero los que les gusta pues tener animales, o les gusta tener mascotas, no sé. Hermanos, lo importante aquí es que Dios está con nosotros, ¿cierto? Mientras Dios no va a permitir que te pase nada, nada te va a pasar. Cuando Dios te va a librar de algo, Él te va a librar. El diablo está trabajando, claro. Si la Biblia habla de la existencia de Satanás, sus trabajos, sus engaños y todo, está trabajando, Él lo está haciendo. Pero como cristianos, como hijos de Dios, sometámonos a Él. Agarrémonos de la mano de Dios y caminemos siempre junto con Él. Que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.